Bueno, eh, el día de hoy vamos a ver otro proceso importante que estuvimos hablando varias clases anteriores y ayer también se tocó ese mismo tema, que es el proceso de corte con plasma. El proceso de corte con plasma es muy utilizado, ¿verdad? Que ya habíamos visto para materiales, ya sea acero al carbón, acero inoxidable, aluminio y otras aleaciones. Se puede utilizar, es muy versátil, es muy fácil de utilizar. Eh, el proceso nos permite hacer cortes muy rápidos por producción y unos cortes muy limpios. Inicialmente vamos a ver un video donde nos muestra cómo funciona el equipo de plasma. Listo, vamos a ver cómo funciona, cómo se genera el plasma. Le hago una pregunta, ¿quién sabe en la naturaleza dónde conseguimos el plasma? Se puede conseguir en la naturaleza, ¿dónde lo conseguimos? Los árboles. En los rayos. Otras opiniones y después le miraremos a ver quién tiene la razón. Bueno, miren, si estamos hablando de un proceso, ¿verdad? Que produce plasma, un proceso puede cortar material metálico como el acero. Me imagino que eso debe generar una gran cantidad de calor. En los árboles no creo que produzcan esa cantidad de calor porque si no fuera un árbol en Buenas noches, llamas profesor. generando una gran cantidad de calor, ¿cierto? Ya, eso es lo que yo más o menos analizaría, aunque yo no En el supiera sol. que es. Ahora, dijeron en el rayo, pero realmente se encuentra en el sol. El sol es una bola de plasma. Listo, energía ionizada. Es un gas ionizado que me genera una gran cantidad de calor. Listo. Entonces vamos a ver cómo funciona el proceso del plasma. Esperen un momento. Miramos aquí. Profe, ¿usted está presentando pantalla? No, todavía no. Todavía no. Un momentico. Vamos a buscar primero el video para hacer como ayer. Nada más
para presentar directamente el video de YouTube para que sea más fácil. Ahora sí les voy a compartir el video. Les voy a compartir el video. Ahí están viendo. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces, Sí, claro, miremos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, vayan anotando. Pero ahí explican fácilmente cómo funciona. Listo. ¿Cómo funciona? El cortador de plasma se utiliza para cortar metal con la máxima precisión. Lo que sale de la antorcha es casi el doble de rápido que la velocidad del sonido y casi el doble de caliente que la superficie del sol. Pero lo más fascinante es que lo único que necesita para hacerlo es electricidad y aire comprimido. Nada más. Al hacerlos interactuar, el cortador transforma el aire. Al salir por la antorcha, el aire ya no es un gas, sino un plasma. Un estado de la materia tan energético que puede convertir el metal en vapor. Es espectacular. Pero, ¿cómo funciona? El cortador de plasma, el cable eléctrico, la manguera de aire comprimido, el tubo que envía la electricidad y el aire comprimido a la antorcha, y la abrazadera, el terminal positivo. Cuando se enciende el cortador de plasma, la corriente alterna de 110 voltios pasa por la caja donde un transformador y un rectificador cambian el voltaje y lo convierten en corriente directa. Después llega a la antorcha. El aire comprimido se envía por el mismo tubo a la antorcha. Al hacer contacto, transforma el aire de estado gaseoso a plasma increíblemente caliente. El plasma sale muy rápido, a más de 2000 kilómetros por hora, y es muy caliente, 10.000 grados centígrados. Funde el metal de forma instantánea. Parte del metal incluso se vaporiza. El resultado es un corte increíblemente limpio y preciso. Para entender cómo el cortador de plasma transforma el aire de gas a plasma para cortar el metal, tenemos que ver sus entrañas. En el centro de la antorcha hay un pequeño canal con un electrodo negativo. Los lados del canal son positivos. La diferencia de polaridad es esencial en la creación del plasma. Cuando el cortador de plasma funciona, la electricidad y el aire comprimido llegan a la antorcha por el mismo conducto, pero no llegan a hacer contacto. El aire comprimido llena el espacio alrededor del canal y el interior alrededor del electrodo. En cuanto a la corriente eléctrica, llega al electrodo negativo y la cara positiva de los lados la atrae, haciendo que salte de una a otra y creando un pequeño arco eléctrico. El aire comprimido en contacto con el relámpago en miniatura se excita intensamente y sufre un cambio de estado muy violento. El aire ya no es un gas. Se convierte en una especie de sopa hiperenergética de iones positivos y electrones libres. Se convierte en plasma. Pero el plasma sigue confinado a la antorcha y para cortar el metal tiene que salir. Es entonces cuando entra en juego el terminal positivo abrazado al metal. Convierte toda la superficie en positiva. Cuando la antorcha se aproxima al metal, este ofrece una superficie positiva mucho más grande que los lados del canal.
El término corriente eléctrica. Así que no hay riesgo de electrocución, ni siquiera tocando la superficie del metal. El arco eléctrico salta de los lados del canal a la superficie metálica. Y el plasma sale de forma instantánea por la antorcha. Es tan caliente que funde e incluso vaporiza el metal. El metal fundido o vaporizado se expulsa de forma inmediata gracias al chorro de aire que sale de los lados del canal. El resultado es un corte limpio y preciso, usando solo aire y electricidad. El cortador de plasma, usando un rayo de electricidad, transforma el aire comprimido en plasma. Es un estado de la materia tan energético que puede cortar el metal fácilmente y de forma instantánea. Es espectacular. Bueno, ahí nos pudimos dar cuenta, ¿verdad?, de cómo funciona el plasma. ¿Cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, como les decía ahorita, es una energía supremamente alta. Una energía que nos permite, ¿verdad?, cortar cualquier tipo de metal. Miren que ahí pudimos apreciar lo que hemos venido hablando también en soldadura, ¿verdad? Que era la polaridad. ¿Por quién? Por el tipo de corriente, ¿cierto? Por el tipo de corriente. Recuerden que yo siempre les he dicho que la polaridad se da gracias a el tipo de corriente. Bueno, ahora. Entonces pudimos observar, ¿cierto?, que este tipo de proceso vamos a necesitar un equipo especial parecido a una máquina de soldar, ¿cierto?, donde en su interior también contiene un transformador, porque ustedes saben que la corriente que nos genera el servicio, o sea, en las empresas o en la casa, donde sea, son tipo de corriente que alterna, ¿verdad? Entonces aquí necesitamos corriente continua. Miren que también nos muestra que ese tipo de equipos traen que un rectificador. Y el rectificador lo que hace es que no genera corriente continua, ¿sí o no? No genera corriente continua. ¿Para qué? Para nosotros poder tener polaridad. Porque miren lo que nos dicen ahí. Miren lo que nos dicen. Aquí tenemos, este viene siendo, ¿verdad?, un electrodo, le llamamos nosotros electrodo a esta pieza de aquí. Esto es un electrodo de un material especial, material de tungsteno que resiste altas temperaturas. Ustedes de pronto lo veían como de color de cobre, pero realmente es de tungsteno, para que pueda resistir esa alta temperatura, ¿verdad? Tenemos también un difusor. Esto es un difusor. Se llama difusor porque difunde el aire. Saben que todo esto viene tapado. Por aquí le hicieron un corte. Entonces miren que él trae unos orificios en los costados a todo su alrededor. Aquí sale el aire y lógicamente cuando pega en las paredes de toda la tobera, difunde el aire de manera uniforme.
Listo. Tenemos también la otra parte, ¿sí o no? Donde se genera la corriente. Entonces, este terminal que viene siendo positivo o negativo, el electrodo de tungsteno. Negativo. Negativo, profesor. Negativo, profesor. Ahí nos dijeron, ¿verdad? Y las paredes de aquí vienen siendo Positivo. Positiva. entonces miren lo que decía, la corriente negativo siempre busca quién al positivo, ¿sí o no? El negativo siempre busca el positivo y nos mostraron ahí nos mostraron ese salto de corriente, que lo que yo les digo, ellos siempre tienden a buscar los electrones, tienden a buscar el negativo, siempre tienden a buscar el positivo. Ahora, la masa que está colocada aquí en la pieza, ¿en qué polo de la máquina está conectado? Positivo. Está en el positivo, ¿sí o no? Entonces, Entonces, ¿qué pasa? como es más fuerte la atracción, por eso sale enseguida el plasma Claro, hacia como la es más pieza. grande, claro, correcto, es más grande, la atracción es mucho más fuerte y por eso jala esa energía de esos electrones y salen por aquí, despedido a una gran velocidad, sale toda esa energía que nos va a permitir a nosotros cortar. Ya, así se produce el plasma. Por eso nosotros no podemos decir que está en, la, en los árboles, en las flores. Hay gente que me contesta en los animales. En ese sería un animal prendido andando o corriendo por ahí, botando candela por los ojos, mejor dicho. Entonces sería un super animal, como les digo yo a veces. Entonces por eso tenemos que tener en cuenta qué es el plasma. Mire que nos permite cortar. Y una gran parte de ese material cuando se está cortando se evapora. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén cortando que él aparece, bota chispas, pero realmente el 50% de ese material se evapora. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, cómo se genera, vamos a ver un video, ¿verdad? Donde podemos observar cómo utilizar esa máquina de plasma. Esa máquina, el video que vamos a ver es el que se utiliza en el SENA. O sea, esas máquinas que vamos a ver en el video son las que nosotros utilizamos en el SENA. La mayoría de máquinas o equipos de corte con plasma pues son muy parecidas. Necesitan un electrodo de tungsteno, un difusor. De pronto el armado es un poco diferente, pero el procedimiento es el mismo. O sea, la misma funcionalidad la van a tener todas. ¿Oyeron? Sí, señor. Sí, Claro. Entonces vamos a mirar. Profe, hubo un compañero que preguntó cuál era el calibre que más, el espesor que más grueso que puede cortar, máximo espesor. Jóvenes, todo eso depende del equipo. ¿Listo? Hay unos plasmas industriales que creo yo, como por ejemplo Reliance, tiene unos mesas de plasmas industriales donde pueden cortar fácilmente espesores de 5 o 6 pulgadas de espesor, imagínense. Entonces todo depende del equipo, de la necesidad del cliente. Si yo trabajo con máquinas, con espesores de 3/8, de 1/4, pues un plasma sencillo me funciona muy fácilmente. Listo. Vamos a mirar entonces el video.
y estén muy pendientes. PowerMax 65 y 85 son sistemas de plasma poderosos y versátiles. Están diseñados para usarse como antorchas manuales o mecanizadas para cortar y ranurar metal. Los sistemas son fáciles de ajustar y utilizar, pero se deben seguir las instrucciones de seguridad en el manual del operador o en la etiqueta ubicada en la parte superior del sistema. Es muy importante que los operadores entiendan completamente los métodos de prevención y los sigan para protegerse contra descargas eléctricas y proteger la piel, los oídos, los pulmones y los ojos. Debido al gran número de variación en ajustes de los sistemas para aplicaciones mecanizadas, este video abordará la operación manual con la antorcha portátil de 75 grados. Ocasionalmente se mostrará la... ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, profesor. Pero, profe, Bueno. bien, bien. Ok, miren que el equipo que van a utilizar y a explicar es el que nosotros, bueno, el que el SENA compró para nosotros utilizar. Miren que él dice que se van a hacer procesos de ranurado. ¿Listo? Miren lo que van a hablar ahí durante el video, varias veces van a explicar el proceso de ranurado, no se va a cortar, se va a hacer una ranura por si de pronto ahí tiene una grieta, el plasma se puede utilizar también para eso. Claro, cambiándole los accesorios, porque no, los mismos de corte no sirven para el ranurado. Además de eso, recuerden que el video dijo de que o yo les he comentado de que el material cuando se está cortando, una gran parte de él se evapora, pero no quiere decir que desaparece, jóvenes. Entonces, aquí en el video yo veo una parte que le hace falta al operador, ¿verdad? El operador muy bien utiliza sus elementos de protección personal, como es la pechera, sus guantes y el protector proteger visual, la piel, ¿verdad? los oídos, los pulmones. Los oídos, porque eso produce un alto ruido, porque sale aire a presión más el arco eléctrico, esa combinación produce un alto ruido. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Y el tapaboca? ¿No le dan tapaboca por el humo de...? Por eso, correcto, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Por eso me regresé para que viéramos eso. Nosotros, por eso les estoy diciendo, el metal se evapora, más no desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Queda en el ambiente en forma de humos, de vapores. Y si usted no se protege, aunque él lo dice ahí, él lo dice, miren, oigan. Y los ojos. Debido al gran número de variación en los oídos, los pulmones y los ojos. Los pulmones. Claro que el operador aquí no lo está utilizando, él debe utilizar su mascarilla. Pero ya él lo acaba de decir, hay que cuidar los pulmones. ¿Qué quiere decir? Que usted cuando llegue a una empresa, usted va a ver al operador cortando el plasma sin mascarilla, así, con las gafas. Entonces, como él lo hace, usted viene y también lo hace. Y así lo va a hacer durante 5 años que trabaje ahí, 10 años que trabaje ahí, y luego los 15 años, problema de los pulmones, porque no se cuidó. Lógicamente eso no va a salir enseguida, ni en un mes, ni en un año. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando vayamos a cortar con plasma, utilizar la mascarilla protectora que nos den. Para soldar, esa misma debemos utilizarla, puesto que estas mascarillas que nosotros utilizamos en la calle para el coronavirus no son las ideales para esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no? Por el tipo de filtro. Por la calidad de, ya, son más Bueno, mire, porque no es la adecuada para la actividad. Les explico. Todos dijeron algo positivo. Entonces,
Los humos, ¿verdad? Esos son partículas, ahí está el metal en partículas súper, súper, súper pequeñísimas, el cual es como si usted cogiera una reja de su casa y tirara a través de ella una bolita uñita, él la va a atravesar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, digamos de que la bolita uñita es la partícula metálica y está atravesando la mascarilla. Esa mascarilla que nosotros tenemos por ahí, porque si usted la agranda, va a ver la tela, va a ver, y por ahí se va a filtrar y usted se va a seguir absorbiendo esos humos metálicos. Por eso existen las mascarillas 3M con filtros especiales para ese tipo de humos, porque eso sí atrapan esas partículas pequeñísimas. Listo. Entonces, no, que yo vengo y me coloco una mascarilla de esa de quirúrgica que venden por ahí, que eso me tapa eso no sirve para eso. Entonces debemos utilizar la mascarilla para este proceso. Él aquí no lo está haciendo, pero él lo dijo ahí, debemos cuidar los pulmones. Entonces, ojo con eso, porque al principio no le prestamos atención. No, eso no pasa nada. Y resulta que cuando ya tiene 45, va para los 50 años, tiene problemas, o antes tiene problemas de respiración de pulmones, entonces ahí vienen las consecuencias y se pueden evitar. Y enfermedad laboral. Correcto, pero lo ideal es mejor no enfermarse. Debido al gran número de variación en ajustes de los sistemas para aplicaciones mecanizadas, este video abordará la operación manual con la antorcha portátil de 75 grados. Ocasionalmente se mostrará la antorcha portátil de 15 grados si la técnica de trabajo es diferente. Se pueden realizar los ajustes de Power Max 65 u 85 para cortes manuales en 6 simples pasos. Primero, verifique la instalación de los consumibles de la antorcha desenroscando el capuchón de retención y quite los consumibles que se encuentran en el interior. Reemplace las piezas en este orden: boquilla, electrodo y luego anillo distribuidor. Atornille el capuchón de retención con los dedos hasta que esté seguro. No lo atornille demasiado, ya que los consumibles pueden dañarse e interferir con el funcionamiento correcto del equipo. Segundo, conecte el conducto de la antorcha al frente de la fuente de energía. Tercero, deslice hacia atrás el collar de liberación rápida en la manguera de gas y conéctela al acople de desconexión rápida. Si el acople no coincide con el collar de la manguera, se deberá instalar el acople adecuado. El gas puede ser nitrógeno, aire en cilindros o aire comprimido. Se debe utilizar aire filtrado para eliminar la suciedad, el agua y el aceite, ya que los contaminantes pueden dañar la fuente de energía, la antorcha y los consumibles. La presión de gas mínima es 85 psi o 5,8 bar y no debe superar 135 psi o 9,3 bar. Cuarto, conecte la pinza de masa a la fuente de energía y fíjela firmemente a la pieza de trabajo. El óxido, la pintura y recubrimientos deben eliminarse para garantizar que la pinza tenga buen contacto eléctrico. La pinza de masa nunca se debe sujetar a la porción de metal que va a caer. Quinto, enchufe el cable de alimentación en el receptáculo apropiado y encienda el sistema. El indicador luminoso de potencia al frente del sistema se ilumina. Según el modelo, es posible que no haya enchufe en el extremo del cable de alimentación. Si se requiere la instalación de un enchufe o si se va a efectuar un cableado directo a la fuente de energía, el trabajo deberá ser realizado por un electricista licenciado. Para obtener más información acerca del voltaje de entrada, consulte la placa de datos de la parte inferior del sistema o el manual del operador. Sexto, coloque el interruptor de modo en el segundo ajuste para corte de planchas. Revisaremos los demás ajustes en un momento. Los modelos Power Max 65 y 85 detectan la presión de aire entrante. De este modo, el tipo de antorcha, la longitud del conducto de la antorcha y el modo de funcionamiento ajustan automáticamente la presión de aire. Esta función, que denominamos Smart Sense, asegura que el sistema reciba el flujo de aire óptimo, lo que ofrece mejor calidad de corte y mayor vida útil de los consumibles. Si desea ajustar la presión de aire manualmente para una aplicación particular y no utilizar la presión predeterminada, consulte el manual del operador para obtener más información.
Estamos listos para comenzar a cortar. Para una potencia de corte máximo, gire la perilla de amperaje al máximo. Si va a cortar metal delgado, puede bajar el amperaje para mejorar la vida útil de los consumibles y la calidad de corte y para reducir el humo. Para arrancar desde el borde, sostenga la antorcha verticalmente casi fuera del borde de la pieza de trabajo. Mueva el gatillo de seguridad hacia adelante y presione el gatillo rojo de la antorcha. Evite arranques innecesarios ya que reducen la vida útil de la boquilla y del electrodo. El arco piloto se transfiere a la pieza de trabajo y se convierte en el arco de corte. Deténgase en el borde hasta que el arco haya penetrado toda la pieza, luego realice el corte. Para facilitar el corte, puede arrastrar el escudo frontal sobre la pieza de trabajo. Cuando se acerca al final del corte, incline la antorcha en la dirección del corte y permita que el arco salga primero para asegurar un corte completo. Mantener la velocidad de avance apropiada es clave para lograr un corte adecuado. Mire el arco debajo de la placa. Las chispas quedan retrasadas en un ángulo de 15 a 30 grados detrás del corte. Si las chispas son verticales, la velocidad es muy lenta. Si las chispas son perpendiculares al corte o se disparan hacia arriba desde la pieza de trabajo, la velocidad es demasiado alta o el sistema no tiene la potencia suficiente. Las líneas en el borde de corte terminado también deberían ser de 15 a 30 grados. Para guiar la antorcha se pueden usar guías de corte por plasma, bordes rectos o plantillas. Sin embargo, se debe calcular la distancia desde el centro del escudo frontal hasta el borde al crear una plantilla o al colocar el borde recto. Si está biselado con angular de hierro, guía de corte por plasma o manos libres, recuerde que el grosor del material se incrementa proporcionalmente al ángulo del bisel. Si va a realizar cortes largos, puede utilizar la función de bloqueo del gatillo. Fije el interruptor de modo en bloqueo, que está en la posición inferior. Una vez que haya transferido el arco al metal y que haya iniciado el corte, podrá liberar el gatillo de la antorcha. El arco permanecerá encendido. El arco se apagará una vez que quite la antorcha del metal o que presione el gatillo de nuevo. Según el grosor del metal que se perfore y el sistema utilizado, existen dos métodos de perforación. Si está perforando metal delgado, sostenga la antorcha de manera que quede perpendicular a la pieza de trabajo y presione el gatillo para transferir el arco. Si está perforando metal grueso, sostenga la antorcha a un ángulo de modo que la boquilla quede a 1/8 de pulgada o 3,2 milímetros de la pieza. Presione el gatillo para iniciar el arco, luego gira la antorcha lentamente a la posición vertical. En ambos métodos, cuando las chispas salen de la parte inferior de la pieza de trabajo, significa que el metal se ha perforado y que se puede comenzar el corte. A fin de prolongar la vida útil de los consumibles, se recomienda el segundo método para minimizar el daño de los consumibles causado por el resoplado del metal derretido. Para cortar metal expandido o metal con muchos agujeros de espacios, fije el interruptor de modo en corte de metal expandido en la posición superior. Permite que el sistema reinicie el arco piloto automáticamente sin volver a utilizar el gatillo. Para cortar simplemente siga los mismos procedimientos indicados para el corte de placas. Para ranurar, primero apague el sistema. Instale los consumibles de ranurado y luego reinicie el sistema. Fije el interruptor de modo en ranurado al lado de la posición inferior. La presión de aire se reducirá automáticamente para ranurar. Ajuste la perilla de amperaje a 65U 85 amperios para la máxima potencia de ranurado. Para mover la antorcha más lento y lograr un mayor control, reduzca el amperaje. Sostenga la antorcha a aproximadamente 45 grados de la pieza de trabajo con un pequeño espacio entre esta y la punta de la antorcha. Apriete el gatillo para transferir el arco. Mantenga este ángulo y mueva lentamente la antorcha a lo largo de la pieza para quitar el metal o la soldadura no deseados. Si se requiere un ranurado menos profundo, disminuya el ángulo de la antorcha. Para un ranurado más profundo, incremente el ángulo de la antorcha o haga más pasadas.
La calidad de corte y vida útil de los consumibles son dos factores muy importantes para los operadores. Para asegurar que los consumibles de la antorcha duren el tiempo estipulado y rindan según las especificaciones de Hypertherm, siga las instrucciones en este video, consulte el manual del operador y siga los procedimientos apropiados de mantenimiento. Hay un número de factores que determinan la duración de los consumibles: calidad de aire, técnica de perforación, longitud del corte promedio, habilidades del operador, grosor del material y tipo del material. Todos tienen un rol. La disminución del rendimiento y la calidad de corte del sistema generalmente deriva de una mala calidad de aire, por lo tanto siempre mantenga el aire limpio, seco y sin aceite. Hypertherm ofrece una variedad de accesorios diseñados para que pueda aprovechar al máximo su Power Max y proteger su inversión. Entre ellos se incluyen filtros de aire, guías de corte por plasma, recubrimientos de cuero para la antorcha, protectores contra polvo para el sistema, protectores faciales, kits de consumibles y transportadores. Para obtener más información acerca de los productos Hypertherm, contacte al distribuidor autorizado o visite nuestro sitio web en www.hypertherm.com. Registre su sistema en línea en www.hypertherm.com/register. Hypertherm le agradece haber adquirido un Power Max. Jóvenes, estos videos ya se encuentran en el canal. Listo, yo los subí allá para que fuera mucho más fácil la presentación, porque uno lo presenta por otra parte y se oye muchísimo mejor que presentarlo directamente desde acá donde yo los tengo guardados. Lo pueden ver las veces que quieran, tanto el video pasado de cómo funciona el equipo a cómo funciona este equipo. ¿Sí me hago entender? Este equipo Power Max Hypertherm es el que el SENA adquirió y es el que nosotros estamos utilizando actualmente. Ahí nos explicaron cómo funciona. Lógicamente que cuando vayamos a utilizarlo, hay que hacerle nuevamente una pequeña inducción ahí, ¿verdad? Del armado, el funcionamiento, y luego hacerle la demostración cuando no vayan a hacer las prácticas del equipo. ¿Tienen alguna pregunta? Una pregunta, profesor. Ese equipo es muy caro. Este sí, este que adquirió el SENA, yo creo que está en un valor de, no sé si era de 20 millones de pesos cada uno, o 25. Lógicamente hay uno más económico, 5 millones, 6, 7, 8, todo depende pues la marca y la calidad del equipo. Profesor, una pregunta. No me quedó claro. Era para crear el plasma, no hay necesidad de hacer toque ni raspar con el electrodo, ¿cierto? Correcto, no hay que hacer absolutamente nada. Después de que el equipo esté correctamente armado, tenga su accesorio bien. Por ejemplo, aquí donde él mostró los accesorios, ¿dónde está? Bueno, creo que lo mostró por aquí. Aquí. Este es el electrodo, este de aquí, ¿se acuerdan que yo le dije que era el electrodo de tusteno? ¿Sí lo ven? Porque no puedo señalárselo porque no lo ven. Sí, señor. Este electrodo, cuando usted hace mal el funcionamiento, que él lo explica, que hay un resoplado. Recuerda que hay un resoplado como aquí. Esto es el resoplado. Quiere decir que el material, el chorro de plasma sale, pero no alcanza a romper el material, sino que se devuelve, como cuando usted le pone un chorro de agua en el piso y él se devuelve para su cara, ¿sí o no? Lo mismo ocurre aquí. Entonces, como es una alta temperatura y esa temperatura se regresa, este tusteno se daña. Ya el tusteno viene y se daña
y lo que pasa es que queda mucho. Digamos que le quitemos la mitad del largo de donde estaba la rosca hacia adelante, digamos que queda la mitad, ya el arco no va a salir, no sale la luz del plasma, no sale. Entonces por eso él dice que hay que tener mucho cuidado porque se daña eso y Claro, ahí se comería la boquilla y el electrodo. bueno, eso, correcto. de los consumibles. Generalmente la boquilla demora más que el electrodo. Aquí lo que se comería sería el electrodo, la mitad del electrodo. Todavía la boquilla serviría, pero entonces habría que cambiar el electrodo. Y esos electrodos, los consumibles, son costosos. Costoso en el Claro, sentido de que, digamos, Por eso era una pregunta, digamos de ¿cada que, cuánto se consume? sí, digamos, ¿Cada cuánto se consume un electrodo de vuelve eso? y, vuelve y le digo, todo depende. Mire lo que él lo dijo. El mal Él lo dijo. funcionamiento. Para mantener la vida útil de los consumibles. ¿Qué no hay que hacer? No hay que hacer encendidos innecesarios en el aire, que viene la gente, viene y empieza a prenderlo en el aire. O sea, no va a cortar, sino que se ponen a oprimirlo ahí para ver cómo sale el plasma, pues eso daña la vida útil de los accesorios. Que si material que voy a cortar de un cuarto, pero yo le coloqué el máximo 85 PSI, perdón, amperio, y le coloco una presión de 85 también, lógicamente se van a forzar, va a ser más temperatura y se van a ir dañando más rápido. Entonces todo depende de cómo maneje yo los accesorios ya. Claro que no van a durar para siempre, puede que hagan muchísimo trabajo y duran hasta el punto que ya hay que cambiarlo, pero todo depende del uso. Yo he puesto todos estos accesorios que ustedes ven aquí, hay que colocar lo que él dijo, la boquilla, el electrodo, el Calidad de aire. difusor, y cuando vengo a ver, el primer aprendiz que le digo, bueno, ya, y yo le hago la demostración, bueno, corto usted, enseguida lo dañó. Entonces, ya se dañó el electrodo, hay que cambiarlo. Entonces, ¿cuál fue la vida útil? ¿Cuánto demoró? Nada. Entonces, todo de qué dependió del uso. Que usted lo use bien, bien, le va a durar, eh, no sé, 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, no sé. Pero todo depende cómo utilicemos nosotros los accesorios. Y Otra el pregunta. trabajo, si es diario o si es 3 veces al día. Sí, o sea, si usted en la empresa le toca cortar plasma todo el día, porque hay empresas donde arman piezas y hay que cortar todo el día, dele y dele, pues llegará a un punto que usted le coge, sabe cómo utilizar bien los accesorios y le durará hasta cierta cantidad de días. Ya eso, yo no podría decirle exactamente, no, eso dura una semana, no, porque realmente todo depende, pero ya ahí en esa empresa ellos van a tener más o menos unos tiempos donde usted llegó y la dañó enseguida, el almacenista o el supervisor le va a decir, hombre, si nosotros trabajamos 15 días con eso y usted ya lo dañó en un día, no, así no sirve. Entonces ya ellos tienen más o menos unos tiempos de vida útil. ¿Sí me hago entender? Profe, ¿y cómo es el mantenimiento de los accesorios y todo eso? No, ellos lógicamente uno los quita, los limpia, ya les pasa el cepillo porque ellos se les pega como material fundido también. Ya, uno es lo normalito. Usted trabajó un rato, después coja, le quite, limpie. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso era lo que yo quería hablar el día de hoy. Que viéramos el proceso de corte con plasma. Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Si uno fuese a cortar un container de eso,
que tiene 6, 5 milímetros de grosor, sí lo cortaría. Pero esos containers por lo general, ¿un container cuál de esos que tú ves en las mulas? Sí, de eso, de lo que transporta mercancía en los barcos. No, hombre, eso, ese espesor es delgadito, esa lámina. Esa lámina apurado, apurado no llega ni a un octavo. Ya que por eso ellos tienen unos pliegues. Ya, ellos van, suben, bajan, suben, o sea, llevan, si ves unos pliegues que tienen, ¿para qué se le hacen esos pliegues? Para darle fuerza o rigidez a la lámina, para yo poder utilizar una lámina más delgada. Listo. ¿Listo, profesor? Entonces, lógicamente, esos containers, eso se ríe ese plasma con esa lámina, porque esa lámina es delgaditica. Esa lámina es delgaditica realmente. Ojalá algún día le pueda cortarla. Yo que he tenido la oportunidad, pero ese es delgaditico. Esa es como las láminas del techo de su casa, las de Eternit. Ellas vienen ovala, ellas vienen así en forma sinusoidal, ¿verdad? La mitad. ¿Para qué? Para poder darle rigidez a la lámina, para que sea un poco más dura, para que no se quiebre muy fácilmente. Con ese propósito se les hace esa forma. ¿Alguien más? Por eso miren, las láminas de zinc que dice uno, realmente esas son láminas galvanizadas. Miren las que ya traen unas pequeñas ondulaciones. ¿Para qué? Para que ella quede más rígida, porque si es una lámina sin eso, ella se pandea para allá y para acá y no tiene como mucha fuerza, se dobla enseguida. Todo eso que ustedes vean que le hacen ese tipo de forma es para darle más rigidez a los materiales. Voy a pasar lista. El señor Adrián Osorio. Presente, profesor. Ok. Brian Muñoz. Brian, está conectado. Profe, escribió por el chat. Ok. Sí. Carlos Rodríguez. Presente, instructor. Ok. Carlos Porto. Presente, profesor. Ok. Elian Barceló. Presente, profesor. Ok. Chayán, nadie sabe nada de Chayán. Profesor. Bueno. Irán Gutiérrez. Presente. Ok. Jan Alvarado. Presente, profesor. Ok. Giancarlos Pinto. No vino en Giancarlo Pinto, bueno. El señor Joan Niebles. Presente, profesor. Presente. Ok. José Rollero. Rollero. Yo no lo vi el que se había conectado. Bueno. El señor Luisiano Poliaco. No está listo. Manuel Lugo.
Manuel Lugo presente. Ok. Moisés Varela. Presente, profesor. Ok. Néstor Contreras. Presente, profesor. Ok. Osvaldo Aparicio. Osvaldo. Profe, disculpe, una preguntita. Sí, pero bueno, Osvaldo no vino. Sí, dime. Profe, yo ahora estoy revisando el canal de YouTube y me doy cuenta que las clases de SMAU están a partir de la 3. La 1 y la 2, ¿usted no la montó o fue que no se grabaron? ¿Qué pasó ahí? Te disculpe la pregunta. La 1 y la 2, recuerden que fue cuando les expliqué lo del programa, eso no, Ok, no lo profe. grabé porque realmente no Listo, era. listo. Claro, tranquilo, así Bueno, es. no. William Bolaños. Presente. Ok. William Cortés. Presente, William Cortés. Ok. William Vázquez. Presente. Ok. William Raúl. Presente. Presente. Ok. Robinson Guzmán. Presente, profesor. Ok. Bueno, jóvenes, no siendo más, yo creo que hasta hoy terminamos ahí, listo. Nos vemos el día de mañana. Listo, profesor. Profesor, hasta mañana. Listo, Bueno, profesor. hasta mañana que después Listo, nos profe, hasta dan. mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones.